Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes a todos. Bueno, agradecemos a la operadora técnica de la radio, Aldana. Muchas gracias por la operación técnica. Estamos transmitiendo desde www.0.me. Muchas gracias a Pablo Santesteban también por el acompañamiento. Y bueno, hoy tenemos una invitada, pero una que vale por muchos. Y sí, Hoy nos acompaña Ángela Velandia. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, muy contenta de estar acá. La radio siempre es mi lugar favorito. Así Bueno. que les agradezco a Alejandro y Pablo por esta invitación generosa a su espacio, no menor, a hablar de cosas importantes y quizá también hacer alguna reflexión que le queda a nuestro público, ¿no? Como Bien. desde la palabra. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos por ahí. Como siempre decimos, Panorama Político Palermo Online es un programa que busca reivindicar a la política, entendiendo a la política como aquella herramienta de transformación social, la institucional, la de los partidos políticos. No nos imaginamos otra manera de cambiar la realidad que no sea a través de la política. Y en todo caso, y reconociendo tal vez el mal momento que pasa en líneas generales la clase política, los partidos políticos, bueno, deberán darse a la tarea de mejorar sus propuestas, renovar sus dirigentes y ofrecerle a la ciudadanía una mejor propuesta electoral y de gestión. quizás el problema son los dirigentes y no la política. La política son los militantes, no creo que sean el problema en el mundo, ¿no? La política no es el problema. En todo caso, ya te digo, debemos darnos a la tarea de cambiar a las propuestas políticas. Más allá de eso, no nos imaginamos otra manera de cambiar la realidad. No pensamos en ningún iluminado, ¿no? Habría que intentar quizás una monarquía en Argentina. Bueno, vamos a empezar con Ángela. Como bien dijimos, este programa busca reivindicar la política y invitamos generalmente dirigentes políticos, funcionarios públicos, militantes y a veces actores sociales y políticos que hacen política a su manera. A veces desde una institución, desde un comedor, desde una murga o desde un club de barrio. En tu caso también haces política, pero no una política partidaria, por lo que conversamos, y eso también es muy valioso para nosotros. Contanos por qué, porque sos periodista, ¿sí? Llevas adelante un programa que se llama Latinoamérica. Contanos cómo fue que se te dio por la comunicación, por el periodismo. Dale. Hablar de Latinoamérica es hablar de mi corazón, Alejandro, la verdad. Creo que el programa en sí me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas y como dices tú, ¿no? De ser quizás sujeta de derecho también, ¿no? Desde la palabra, hacer comunidad con otros para llevar adelante un proyecto por más de 8 años y tener también en mi voz, ¿no? Muchas historias de migrantes, ¿no? Mi programa está enfocado a la comunidad migrante de Argentina, Latinoamérica y el mundo, Sí. y lo que busca es conectar, ¿no? Queremos conectar a todas esas personas que están lejos de su territorio con sus territorios a través de la radio y la televisión, ¿no? Cómo hacerlo y de qué manera también buscar resignificar esas historias, ¿no? Las historias de los migrantes. No solamente de estos artistas o músicos o sujetos que tengan algún tipo de historia para contar, sino también desde la parte de consultoría, ¿no? De brindarles una información de valor para que puedan ayudarse a sí mismos dentro de lugares en donde el valor de la palabra y de la información es muy poderosa, ¿no? Un migrante lo que siempre carece es de información para poder ser sujeto de derecho en el país de llegada. Y eso no me pasó solo a mí, sino le pasa a todos los migrantes que quizás llegan a un lugar y no conocen ni siquiera acerca de sus derechos ni de cómo acceder a ellos. Así que creo que eso podría explicarse en Latinoamérica, ¿no?
¿Y cómo fue que te decidiste a ingresar en el mundo de la comunicación, del periodismo? Claro, tengo que partir por el inicio, ¿no, Perfecto. Alejandro? Yo soy migrante, pero también soy refugiada por la violencia de Colombia. Yo vine en el 2021 a raíz de una violencia por parte de mi pareja, en donde quiso matarme 2 veces y yo huí. Así que llegué acá a Argentina huyendo de esta persona, pidiendo un poco de asilo, pero yo no sabía qué era ser refugiado. Así que yo me vine diciendo que yo era migrante, ¿no? Me reconocía como migrante en ese momento, pero no como refugiada, que son dos cosas totalmente distintas. En ese momento yo en Colombia era universitaria, yo hice 4 años de kinesiología y me faltaban solamente 7 meses para poderme graduar, que eran los meses en los que yo tenía que hacer la práctica profesional, ¿no? Pero bueno, la escalada de violencia fue tan abrupta y tan fuerte que tuve que huir antes porque la persona no quería que yo siguiera viva. Así que comencé a buscar dentro de mis allegados, investigar qué país me podía dar refugio, qué país podía tener las condiciones que yo necesitaba para poder sobrevivir, siendo una mujer de 20 años, morocha, campesina, bueno, con todas las transversalidades que tengo. Y encontré que Argentina le brindaba asilo a muchas personas y que acá la educación y la salud eran gratuitas. Sí. Entonces, al ver eso, yo dije, bueno, este puede ser un buen país en donde me pueda desarrollar y pueda volver a nacer, porque en realidad no podía traer mi historia de allá, arrastrarla por el miedo que tenía de volver a ser víctima, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegué acá, fue como también un volver a nacer, pero tuve que dejar a mi familia, o sea, cuando pasas la frontera, en realidad, que es subirte al avión y bajarte acá, tienes que alejarte de la persona que te está haciendo, que te está violentando por lo menos por 2 años, ¿no? Para poder pedir la condición de refugiado. En ese momento yo no lo sabía, pero a mí en Colombia me recomendaron que no volviera durante 3 años y que no tuviera ningún tipo de contacto con mi familia. Entonces, claramente, pues yo seguí todo lo que me decían para no poder, o sea, para poder desprenderme de esa violencia. Sí, qué fuerte, porque no solamente alejarte de tu país, sino también de tu familia. Por supuesto, y creo que esto le pasa a muchas personas que son refugiadas y que entienden que su vida está por encima de muchas cosas que tienes que dejar, ¿no? Volver a nacer en un país en donde no conoces a nadie, además. Bueno, yo vine acá en el 2021, perdón, en el 2011. En ese momento, bueno, recordamos que no había casi teléfonos celulares, ¿no? Como que tuve que aprender también a patear la calle para buscar trabajo. Yo era universitaria allá y lo que implica en Colombia ser universitario es que vos no puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo porque estás dedicado 100% a tu universidad. Así que como que en ese contexto tuve que llegar acá a aprender a trabajar, ¿no? Y a trabajar en lo que fuera porque mi misión no era volver, o sea, no podía volver. Entonces, bueno, en ese contexto también hablemos un poco también de la política y las políticas que se han desarrollado, si quieres, en este tiempo, en donde, bueno, yo me di cuenta que hay un cambio enorme en los protocolos para el femicidio, que cuando a mí me pasó, la gente no lo veía así. Inclusive mi familia me decía que yo había tenido la culpa de lo que me había pasado y eso fue lo que me llevó a huir. Entonces, bueno, ahora quizás los gobiernos un poco han cambiado esa mirada y en Colombia ya existe un protocolo para las víctimas de violencia de género que ya no es llamado ni un crimen pasional, ni la mató porque seguro algo le hizo, sino en realidad somos víctimas de una violencia que es muy frecuente en Colombia, pero que queda atravesada y poco visibilizada por la violencia que tenemos interna, ¿no? De un país violento con guerrillas, con comunas, con mucha violencia también hacia los partidos políticos que no son de derecha. Entonces como que queda invisibilizada un poco la violencia de género que es muy abrupta, que es muy común y que se permea en todos los estratos sociales, ¿no? Yo allá estudié en una universidad, la segunda universidad más cara del país y la de segundo mejor prestigio, que se llama la Universidad de La Sabana, porque era becada, no porque tuviera la plata, ¿no? Yo vengo de una familia bastante humilde. Pero siempre como que tuve una facilidad por la educación, ¿no? Como que siempre se me dio.
y me becaron, ¿no? Entonces yo fui a estudiar a esa universidad kinesiología. ¿Y por qué kinesiología? Porque en Colombia, al estar atravesado por la violencia, una de las carreras que más da dinero y que más Me da imagino. trabajo es la La kinesiología. recuperación. Claro, la recuperación. Bueno, mucha información en poco tiempo. ¿Cuál es la base machista en Colombia? Porque no es la primera vez que yo recibo información de que los colombianos son extremadamente machistas y violentos. Mm, ¿Cómo nace ese machismo en Colombia? es una pregunta muy difícil, muy profunda también, pero yo te diría que desde mi experiencia personal y familiar, está nacida en los patriarcados, ¿no? Las familias en Colombia, en la mayoría de las regiones, son familias patriarcales, en donde a los hombres se les da educación, se les brindan las mejores oportunidades, y las mujeres estamos relegadas un poco al cuidado, ¿no? Al cuidado de la familia, al cuidado del patrimonio, pero no estamos vistas como de manera importante. Y esto queda demostrado solamente con que en el poder somos quizás la primera de las generaciones en las que tenemos a una vicepresidenta mujer, ¿no? En Colombia nunca se llegó a que una mujer ocupara un cargo de tan alto valor, y si lo quiso, fue secuestrada, por ejemplo, como Ingrid Betancourt, ¿no? Que duró secuestrada un montón de tiempo por haber querido quizás incursionar un poco en la política y haber querido ir a negociar con la guerrilla, ¿no? Y esto es una demostración de por qué ese miedo al poder de la mujer, ¿no? También un poco, ¿no? Y además, bueno, nuestra vice es negra, más, o sea, no solamente es mujer, sino que es negra, ¿no? Pertenece a esas clases más vulnerables en Colombia, que son las clases afrodescendientes, y que también están paradójicamente en los lugares más ricos de Colombia, porque justamente la gente afro está en los puertos, y está en los lugares en donde están las minas de oro y de esmeraldas. Entonces, imagínate, o sea, es como, yo creo que también es como es una estrategia política y social, que a la mujer no se le dé tanto poder, porque en realidad cuando llegamos al poder somos muy poderosas. Y hay ejemplos como la ex dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y como la presidenta de México, que son Sí, como sí, sí. La personas. actual presidenta de Italia, de Chile, acá cerquita, Bachelet, varias. A mí me parece Es muy buena. muy bueno. Bueno, Argentina tuvo como una historia sobre el tema de violencia contra las mujeres, pero hoy, después de las políticas activas que se propusieron diferentes Sí, partidos creo que fue políticos, evolucionando. No se, hay grieta en eso, me no, no, parece. no. Argentina me parece que está muy bien. Y y yendo directamente a la violencia de género, ¿cuál era el arquetipo de esta pareja tuya que era tan violento y que era un psicópata narcisista, Sí, era psicópata narcisista. un psicópata narcisista de manual, parece? De manual, era de manual, pero bueno, a mí Un me... integrado, un psicópata narcisista integrado se Sí, y denomina. encima de la urbe, es decir, de la capital, ¿no? Yo soy, te lo estaba contando un poco antes, en realidad yo nací en Bogotá en 1990, justo me tocó la violencia más cruel de Pablo Escobar cuando arremetió contra la capital. Mi madre y mi padre fueron campesinos de nacimiento, pero en Colombia hay varios fenómenos de desplazamiento que tienen que ver con las oportunidades. ¿Sí? A mi madre nació en una cuna muy machista, en donde a ella no le dieron educación, solamente le dieron educación a sus hermanos varones, y en ese contexto ella decidió irse antes de que la casaran por obligación, porque a las mujeres en el campo las casan por obligación pasados los 16 años en aquella época, y ella, al ver que la iban a casar por obligación, decidió huir, decidió irse. Entonces es como que una historia que se repite en mi familia, ¿no? Yo todo esto lo tuve que sanar, obviamente, porque mis clanes me lo pedían, y porque para estar acá tenía que haber hecho eso, ¿no? Creo que el valor también de la palabra es eso, sanar, para quizás hacer esta reflexión para mí, para los míos, ¿no? Y para quienes nos escuchan, que si hay alguna víctima de violencia, no se queden ahí, porque siempre hay una manera de salir de esa violencia, que es un círculo muy fuerte en el que te ves casi
como cegado, si piensas que no hay una salida, pero la hay, ¿no? Y en ese contexto mi madre se huyó para Capital y allí se encontró con mi padre que también había salido del mismo pueblo, además, en busca de oportunidades porque él no tenía padre y no tenía madre. Mi abuela perdió la razón y se perdió en Capital y bueno, toda una historia familiar muy fuerte. Y mi padre fue hijo de un tipo que era terrateniente y tenía relaciones con su criada, ¿no? Que era mi abuela. Y al tercer hijo de toda esta violencia que ella vivía, mi tía salió con epilepsia. Pero para aquella época no se sabía que era epilepsia, entonces le decían como Estaba loca. exacto, que era una enferma que tenía un demonio adentro, ¿no? Porque le daba ataques de epilepsia y cada vez más seguidos, ¿no? Porque nunca la habían diagnosticado. Claro, no la trataban. Claro, entonces el tipo al ver esto y que podía llegar a salir el rumor de su casa y que de pronto tenía problemas con su familia, toda gente muy rica, decidió echarla de la casa a mi abuela con sus 3 hijos, con su nena recién nacida, mi papá tendría, no sé, 10 años, entonces ella como que perdió la razón porque decía, ¿a dónde me voy? Porque pues en el campo, si no tienes a dónde quedarte, no te puedes quedar. Entonces ella decidió irse para la capital. Y en la capital perdió la razón, se perdió y mi padre con mi tía quedaron como huérfanos, no tenían a dónde ir. Y mi papá, que era el más grande, decidió devolverse al campo y pedir ayuda a su hermana, o sea, a su tía abuela, ¿no? Y ella los crió, ¿no? Crió a mi padre, crió a mi tía y a mis 2 tías. Ahora solamente vive la tía que tiene epilepsia, mira cómo es la vida. Ella fue la única que sobrevivió. Mi tía y mi padre murieron. Mi padre de un infarto cuando yo tenía 16 años y mi tía hace 10 años quizás con un cáncer terrible. Pero bueno, nunca volvieron a ver a su madre, o sea, nunca volvieron a saber en dónde estaba su mamá después de haber perdido la razón, ¿no? Muchos decían que sigue viva incluso ahora, pero bueno, o sea, nos atraviesa esa historia, ¿no? Y mi padre cuando vuelve a la capital a buscar oportunidades, porque él ya había estado en capital y luego se volvió para el campo y luego hacía como una cruzada yendo y viniendo, se encuentra mi mamá en Bogotá y deciden hacer una familia y nacemos nosotros 3, mis 2 hermanos, yo tengo 2 hermanos mayores, mi hermano sigue en Colombia, vive allí, mi hermana sí vive acá en Buenos Aires, se vino después de que yo me vine a los años y claro, en 1990 nazco yo, en 1991 explota la guerra de Pablo Escobar contra el Estado colombiano, en donde dinamitaba todo el centro de la capital. Y mi padre trabajaba en una empresa que todavía es una de las más grandes y que le hace competencia a Coca-Cola, que se llama Postobón, en donde él era distribuidor, él manejaba un auto que distribuía por toda la capital. Y en una de esas, un buen día, al señor Pablo Escobar se le dio por poner una bomba cerca donde estaba él repartiendo. Él no se bajó del auto, pero su compañero sí, y a su compañero le voló 4 dedos, la onda expansiva, le voló 4 dedos de la mano. Mi padre llegó a contárselo a mi madre, y mi madre comenzó con un terror que no podía estar sola en la casa. Entonces, como ella tenía 3 hijos a su cargo, mi padre no tenía padres, mi madre no, o sea, en realidad ellos no sabían hacer otra cosa que no fuera mi padre ser conductor y ella embotellaba vinos. Le dijo, no, vámonos, devolvámonos para el campo, vámonos a mi casa. Mi madre sí tenía a sus padres vivos, mis abuelos maternos. Vámonos para allá y no me importa volver a cultivar el campo, yo me voy, yo me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo. Y el terror los obligó de nuevo a desplazarse hacia el campo, ¿no? Y allí, pues, bueno, nada, me crié yo, entonces por eso no puedo decir que soy capitalina, porque yo nací en Capital, mi documento dice Bogotá, Distrito Capital, pero me crié ahí en este pueblito que te digo que es pequeñito. Contanos cómo viviste tu infancia en el mundo Pablo Escobar. ¿Y, Pues mira, cuál es también inclusive, cuál es la relación que vos tenés con el perico? Los colombianos, qué nivel de consumo tienen? Y bien. si eso aumenta o disminuye la problemática de adicciones y de violencia de género.
Sí, mira, yo te puedo decir que, por ejemplo, la época de Pablo Escobar, lo que más cruel vimos fue cuando estábamos en la capital, ¿no? Claro. Después salirnos al campo, nosotros somos de un pueblito de 3.500 habitantes, ahora acabé de googlear porque cuando yo me fui era de 4.000, pero se ve que 500 fulanos murieron y ya no, no los repusieron. Sí. Es un pueblo muy pequeño, que queda clavado justo en la cordillera central, ¿no? Es un pueblo andino, muy conservador, como les cuento. A mi madre no le dieron educación, ella no sabía ni leer ni escribir, le enseñamos nosotros. Es un pueblo de muy pocos habitantes, todos somos primos, todos se conocen, todos nuestros ancestros son los mismos. Eh, y allí, por ejemplo, no llegaba ni la cocaína, no llegaba ni la marihuana. Es decir, estas dos, si queremos decirle drogas o sustancias, como quieras llamarle ahora, no estaban en contacto con los jóvenes ni tampoco con los adultos. Nosotros teníamos otro tipo de consumos problemáticos como el alcohol, que en realidad estaba socialmente aceptado, pero era lo que más encrudecía la violencia, porque las familias se peleaban en las fiestas y terminaba todo mal por el alcohol, pero el alcohol, o sea, hasta nosotros mismos hacíamos alcohol, que se le llama chicha. Pero ¿qué pasa? Al transcurrir el tiempo, obviamente que nosotros migramos. De mi generación, por ejemplo, somos 2 personas las que vivimos fuera del país, ¿no? Y volvemos también con nuestras transversalidades a nuestro pueblo. El pueblo ha estado también en mucho cambio político, social, mucha migración de otros lugares a ese pueblo, porque es un pueblo, le llaman el remanso de paz, es decir, por esto que te digo, que era muy sano en su tiempo. Pero en realidad a mí me jugó en contra, porque cuando yo llegué a la capital yo no sabía qué era la cocaína, no sabía sobre consumos problemáticos y la persona que a mí me ejerció violencia sí sabía de todo esto y él consumía cocaína, yo no sabía. Claro, en esa locura que le entraba al tipo cuando consumía cocaína era cuando a mí me violentaba, ¿no? Y esa violencia fue en escalada hasta el grado que intentó matarme. Entonces yo sabía que no estaba en sus cabales, que cuando hacía eso tenía otra cosa encima, pero yo no sabía qué era. ¿Sabes cómo me enteré? Porque un día que me violentó muy fuerte y yo terminé en el hospital. Cuando salí del hospital yo dije, esto no puede ser real, o sea, acá está pasando algo muy fuerte y además yo no tenía el valor de contarle a nadie porque me daba mucha vergüenza. Lo que hace este tipo de violencia, que es la que tú mencionas del narcisista psicópata, es una persona que te convence totalmente de que lo que vos estás viviendo es porque lo mereces, ¿no? Y ante esto, lo que hacemos las víctimas es no contarle a nadie, porque sentimos que es nuestra culpa el ser violentados. Esto no solamente pasa con la familia, sino también con los amigos, con las personas que te pueden ayudar, porque esa persona sabe que si te cerca, eres presa fácil. Sí. Y él lo hacía conmigo. Él me violentaba y me decía, usted no le puede decir a nadie porque si no le da peor. Entonces ahí, nada, te quedas. Vuelvo un poquito para atrás. ¿Cómo no? Te viniste para Argentina, te viniste para Buenos Aires, estudiando kinesiología, faltándote muy, muy poco para recibirte en Colombia. Y cuando llegás acá, empezás a estudiar que... No, mira, justamente cuando me vine de Colombia, bueno, yo allá en Colombia, cuando salí de mi pueblito de 3.500 habitantes, yo vivía en lo urbano, en lo rural, perdón, Sí, o sea, sí, sí. no en el pueblo. Y yo no tenía luz eléctrica. A mí lo que me acompañaba siempre era la radio, una radio de pilas a batería, ¿no? Si se acaban la batería, chao, no sabía ni la hora. Así que como que mi conexión con la radio siempre fue permanente, pero nunca me imaginé que fuera como un poco también mi tabla de salvación o que la palabra tuviera tanto poder, ¿no? Era como algo que a mí siempre como me gustó entender la persona que estaba detrás de la radio y por qué sabía tanto y por qué me impactaba tanto lo que decía. Cuando yo migré para la capital a estudiar, estudié kinesiología a los 4 años, me faltó muy poco para graduarme y me vine para Argentina con la idea de decir que yo iba a estudiar medicina. Primero para poderme salvar de alguna otra persona que me quisiera hacer daño. Yo no quería decir que yo fui víctima. Primero porque me daba vergüenza y segundo porque no quería volver a ser víctima. Y las personas que huimos de una cuestión de violencia tan fuerte, lo primero que sentimos es miedo.
Entonces, ante ese miedo, yo dije, voy a decir que voy a estudiar medicina y voy a estudiar medicina, porque yo ya tengo una base amplia de conocimiento. Yo estoy Claro. segura que esto no me va a quedar grande. Entonces, me metí a estudiar a la UBA, hice 1 año y medio de la carrera de medicina, el primer año del CBC, y luego cuando entré a la carrera, acá yo vivía totalmente sola, vivía de pensión en pensión, en habitaciones de personas que me alquilaban por meses, trabajaba en gastronomía, de bachera. Luego, como me veían ganas, me sacaron a las mesas, luego me fueron enseñando. La gastronomía, la verdad que fue un lugar en donde hice una buena red de contención, porque hay muchos migrantes también en la gastronomía, porque te dan la oportunidad sin tener documentos de llegada. Y además también te dan el dinero día a día, entonces vos lo necesitas para pagar en una pensión, a vos te cobran el día. Entonces, bueno, comencé ahí a trabajar y iba a la universidad y mis compañeros mismos me decían, Angie, vos estás loca, vos no puedes estudiar medicina haciendo lo que haces. Acá esto es para la gente que la bancan. Y claro, yo me quedaba dormida en la clase, estaba todo el tiempo súper cansada, no podía rendir porque era muy difícil ir a la universidad y más a medicina y trabajar de gastronomía, porque encima las jornadas de gastronomía son 12 larguísimas, horas. eran 12 horas, era estar de pie, era estar activo, nada de, ay, me echo una siestita, no, nada. Entonces, además yo trabajaba acá en Palermo, en la calle Báez, en donde la gente era, o sea, era de otro nivel, pero la gente que atendías era asquerosísima, o sea, la verdad no te trataba nada bien. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago, no? Como con todo esto, ¿cómo hago para seguir con mis sueños, no? ¿Qué quiero hacer? Yo siempre fui una lectora empedernida, pues allá en el campo uno no tiene televisión, o sea, lo único que uno tiene son los libros, ¿no? Sí. Siempre me gustaron mucho las historias que narraba Gabriel García Márquez desde la humildad de un escritor que no fue periodista de título, sino fue un tipo que hizo su carrera claramente desde el corazón, ¿no? Inclusive tipo fue un exiliado de Colombia por eso, por escribir una verdad que nadie quiso decir, ¿no? Relato de un náufrago fue el libro que lo expulsó de Colombia porque lo comenzaron a perseguir, dado que denunció un hecho que para Colombia era, nadie sabía, ¿no? Que estaban haciendo contrabando desde Estados Unidos y el tipo hizo una crónica, ¿no? Y eso se volvió un libro, pero eso en realidad fue una crónica. Entonces, como que yo siempre fui como muy de la utopía de Gabriel García Márquez y un premio Nobel de literatura. Yo decía, sí se puede, esta vaina es, no sé qué, el poder de las palabras, lo importante de la lectura, como que te abre otros mundos. Inclusive yo llegué a Argentina por leer, porque me puse a leer qué era Argentina. Claro. ¿Sí? No a escuchar quién decía no, sino a leer. No Bueno, te invitó nadie te no. recomendó que vivía acá. Claro, no, era una lectura juiciosa de qué dicen otros y qué pasa allá, ¿no? Que yo desconozco acá. Entonces, como que cuando me di cuenta del valor de esa palabra y de esa lectura, dije, para mí que lo mío es eso. Creo que yo por ahí puedo tener madera para escritura. Y en el colegio, la verdad que siempre me iba muy bien en castellano, que le llaman allá, que en realidad es escribir y leer, ¿no? Y dije, ¿por qué no, Ángela? ¿Por qué no, Ángela, periodista? ¿Por qué no? Y comencé a soñar con eso fuerte, a soñarlo y ya me olvidé de la salud, aunque a mí siempre me gusta la rama de la salud. Yo creo que es fascinante y conocerse a uno mismo y conocer cómo trabaja el cuerpo, ¿no? Y eso también Después uno ata hilos porque uno dice, ¿para qué estudié esa vaina? Cuando yo estaba ahí lavando los platos, chicos, yo decía, ay, Dios mío, si mi mamá me viera. Aparte, yo no le contaba a mi mamá mis penurias acá porque ella se sentía muy triste de todo lo que me estaba pasando. Ella no me pudo salvar. Y yo decía, ¿para qué carajo me va a servir eso? Tanto que estudié, porque claro, allá becada tenía que ser promedio, allá se puntúa del 0 al 10, Sí. y para ser becado tienes que ser 9.5 todo el Uf. año. O sea, una cosa bestial. Y yo decía, ¿para qué me maté tanto estudiando? Ay, mira cómo estoy acá ahora y las manos todas arrugadas de toda la noche lavando platos. Y yo decía, bueno, en algún momento me va a servir para algo esa vaina. Yo dejo ahí, no sé qué, todo lo que uno aprende no es en saco roto, como dicen en mi país. Y bueno, seguí viéndome hacia adelante y viendo qué podía hacer, ¿no? Qué podía construir con eso que me ha pasado tan fuerte.
y no victimizarme, porque yo sabía que si me victimizaba, alguien iba a utilizar eso en mi contra y me iba a volver a pasar. Eso era algo que yo tenía como un mantra, ¿no? Comencé como a pensar cómo podía hacer eso realidad sin volver a la universidad pública, Sí. porque ya me había pasado esta cosa con la universidad pública. Y comencé a trabajar para ahorrar, para pagarme el primer año en una universidad privada que me permitiera hacer las dos cosas, trabajar y estudiar. Te voy a cortar ahí, ¿Cómo porque no? llegamos a la mitad del programa. Bueno, mira. Bueno. Así que vamos a ir con unos avisos publicitarios y ¿Cómo no? volvemos en unos minutitos.